compartir. Sí se observa, ¿no? Creo que sí. Chicos, gracias. Bueno, hola chicos, otra vez. Y bueno, no bienvenidos. Y ahora vamos a comenzar la sesión de bacterias. Tabla de contenidos. ¿Qué vamos a ver en esta clase? Las generalidades que son en verdad un pequeño repaso de la clase anterior. Luego tenemos o vamos a especificar la clasificación de las bacterias, ¿recuerdan? Según su tinción, la forma o morfología, disposición y número de flagelo, etc. También veremos a lo largo de esta clase conceptos importantes como los lipoligosacáridos o lipopolisacáridos, sistemas de secreción, sideróforos, plásmidos, mecanismos de transferencia genética bacteriana, etc. Y finalmente, un adelanto de las próximas clases. A ver, chicos, este es un repaso. Literalmente, si ya entendieron o captaron la clase anterior, tienen el 50% de esta ya aprendida. Y esto es más como un repaso para ustedes. Entonces, díganme, chicos, o escríbanme, ¿qué son las bacterias? ¿Son organismos eucariotas? No sé. Procariotas. Exacto, sus nombres, porfis. Danae. Ajá. Adriana. Diana. Ah, Diana. Ok. Exacto, chicas, son organismos procariotas. ¿Y por qué? ¿Cuál era su diferencia con las células eucariotas? Habían 4 principales. Los escucho. ¿Recuerda su diferencia? O bueno, sus 4 diferencias. Al menos 2. No poseen organelas ni núcleo. Disculpa, no te escuché muy bien. Sí, o será mi parte. No poseen organelas ni núcleo. Muy bien. Lucero, ¿no? Sí. Ok. ¿Algo más, chicos? ¿Alguien quiere agregar, comentar? Me tocó Mitocondria. Exacto. ¿Tu nombre? Diana. Genial, Diana. No van a poseer las células procariotas una membrana nuclear, voy a poner mitocondrias, aparato de Golgi y retículo endoplasmático. Y las bacterias se van a caracterizar por presentar o poseer. Son 7 las características, pero dígame las que recuerdan y su función, porfis. No sé, ¿qué tenían? Cápsula, pero ¿cuál era su función? Algo así. cápsula que bate. Ay, perdón. Sí, normal. Bate la fagocitosis. Exacto. Diana, ¿no? Aldo. ¿Diana era o...? Sí. Ok. Sí, no escuché muy bien. Exacto, una cápsula que además de conferir además de conferirle una forma y estructura a la bacteria, va a evitar la fagocitosis, pili o pelitos que hacían, tenían una función sexual, de adherencia, vamos a ponerla acá, una pared celular que le daba a la bacteria protección, una forma y tenía como componente principal el peptidoglucano, o también denominado como Mureína. ureína, exacto. Lucero. Ahí. También presentaba un cromosoma único, circular y enrollado, que va a tener tanto ADN como ARN, plásmidos, ribosomas y flagelos.
No sé si lo mencioné en la clase anterior, pero tanto los pilis como la cápsula y los flagelos van a variar dependiendo de la bacteria. ¿A qué me refiero con esto? Que pueden estar presentes o no en esta. Va a depender mucho del género y la especie de dicha bacteria. Ahora veamos la clasificación. A ver, chicos. Como les dije, las bacterias tienen 1000 maneras de dividirse, pero les había mencionado 3 principales. En este caso son 4 porque añadí una más, pero veamos la clasificación de las bacterias según su función, morfología y disposición y número de flagelos. Con respecto al crecimiento ya saben, aerobias, anaerobias y anaerobias facultativas. Empecemos entonces por la tinción, específicamente gram positivas. Dichas bacterias, ¿de qué color se teñían? De un color púrpura o morado. Acuérdense de la mnemotecnia, positivo con púrpura y más con morado. ¿Cuáles eran los componentes de dicha gram positiva en su pared celular? La capa gruesa de peptidoglucano. ¿Y qué había dentro de este? Ácido lipoteicoico y ácido teicoico. ¿Alguien me puede decir la diferencia entre ambos? Viendo la imagen solamente, ¿eh? Aparte del color, claro. Lo he señalado, ¿eh? Ya les dije la respuesta, pero participen, chicos. Bueno, El ácido teicoico es más alargado y el hipoteicoico es como una forma de cápsula. mm, forma de cápsula. ¿Tu nombre primero? Mariela. Ariel. Forma de cápsula. Yo veo que ambos tienen la misma forma, pero la principal diferencia o la diferencia que tienen ambos es que uno va a estar adherido a la membrana plasmática, es decir, el ácido lipoteicoico. En cambio, el teicoico va a estar fuera de dicha membrana plasmática o celular. Vamos a llamarla celular nosotros. Y como va a estar fuera el ácido teicoico de la membrana celular, va a estar relacionada con ¿qué? Con los factores de virulencia. ¿Y qué son estos, virulencia? Son aquellos componentes o aquellas herramientas que tiene la bacteria para protegerse y prevalecer dentro del hospedero. Y el ácido lipoteicoico estará relacionado con la activación de la respuesta inmune innata. A la derecha vemos una imagen de una bacteria grande, positiva, perdón, por la presencia de esta masa gigante color marrón mostaza, que es la mureína o peptidoglucano. Lo que está de rojo es la membrana celular y nada más. A la izquierda tenemos algunos ejemplos de bacterias gram positivas y estas van a presentar una regla, sí, una regla. Una regla es cuando algo tiene excepciones. ¿Y cuál es? Que todos los cocos van a ser gram positivos. Como es una regla, ¿cuáles son sus excepciones? Nemo. ¿Qué? ¿Qué es eso? Neisseria y Moraxella. Es decir, todos los cocos van a ser gram positivos, excepto Neisseria y Moraxella. Ambos son géneros. Y ya verán, miren. Acá en las gram negativas, ¿dónde está la Neisseria? Aquí y la Moraxella acá. Acuérdense de Nemo. He hablado mucho del peptidoglucano mureína, pero ¿qué es? Son polímeros o cadenas de glucano que van a estar divididas por dos ácidos que van a estar intercambiándose entre sí, los cuales son el ácido acetilglucosamina y el ácido acetilmurámico. Este último va a presentar unas cadenas de péptidos muy cortas que va a adherirse a las otras cadenas los otros puentes de las otras cadenas mediante un puente de pentaglicina, el cual es este. A este sería el glucano,
Acá la acetilglucosamina, el ácido acetilmurámico, su puente es este, de péptidos, que son polímeros de aminoácidos. Y acá está el puente de pentalicina. Ahora pasemos a las gram negativas, que recordando van a teñirse de un color rojizo y van a presentar una pared celular más compleja. ¿Por qué? ¿Por qué son más complejas? ¿Alguien me dice? Bueno, son más complejas por la presencia de membrana externa, bueno, de una membrana externa. ¿Y qué va a poseer esta? Recuerden, sistema de secreción, lipopolisacáridos o lipoligosacáridos, orinas, proteínas integrales, etc. Fijémonos en esta imagen. ¿El peptidoglucano dónde está? ¿Ven esta línea súper delgada, apenas visible? Ese es el peptidoglucano o mureína. La línea color mostaza va a ser la membrana externa y la línea roja va a ser la membrana celular o plasmática. ¿Dónde se encuentra el peptidoglucano? Dentro del espacio periplásmico. Y es que no les había mencionado en la anterior diapositiva que dicho espacio va a estar sobre la membrana celular y debajo de la capa gruesa de peptidoglucano. ¿Y qué va a estar ahí? Periplasma y algunas enzimas. En cambio acá, el peptidoglucano, la capa delgada de este, va a estar dentro de dicho espacio periplásmico junto con el periplasma. Para los curiosos, ellos se habrán dado cuenta que hay un tipo de estructura que nunca vieron, que no han visto en las otras bacterias. Bueno, o en la otra imagen. ¿Alguien sabe qué es? Les pongo, no sé, 20 en el post-test. Es una imaginación. Claro, claro, pero ¿saben el nombre de la imaginación? ¿O de la estructura? Yo les cuento, son los mesosomas. ¿Qué? ¿No nos has explicado? ¿Qué es eso? Ahora les explico, no se preocupen. ¿Recuerdan que las bacterias procariotas se diferenciaban de las eucariotas porque no presentaban mitocondrias? ¿Y saben qué hacen estas en sí? Generar ATP. Y es que las células eucariotas, van a respirar por una vía mitocondrial. En cambio, las procariotas, al no tener mitocondrias, ¿cómo respiran? ¿Qué hacen? Gracias a los misosomas, que son como el reemplazo de las mitocondrias, van a sintetizar ATP aquí. Específicamente van a realizar la función de la cadena transportadora de electrones, que ya lo habrán visto o lo van a ver en bioquímica. A la izquierda van a ver ejemplos de bacterias gram negativas, bacilos, cocos, lo que sea. Y acá va a haber una regla y una ley. La regla es aquella que tenía excepciones. En cambio, la ley no. ¿Cuál será la regla entonces? Que todos los bacilos van a ser gram negativos, excepto baclo, toma, licor. ¿Qué es eso? Va de bacillus, clo de clostridium, toma, no hay nada acá, li de listeria y co de corinebacterium. Corinebacterium. Y acá está, mira, para que vean que no les estoy mintiendo. Bacillus, clo de clostridium, toma no, li de listeria y cor de corinebacterium. Ahí está. ¿Y la ley cuál es? Que todos los espirales van a ser gram negativos. Absolutamente todos sin excepción. Ahora veamos uno de los conceptos importantes que son los lipopolisacáridos o lipoligosacáridos, que van a presentar tres componentes. En la parte interna tenemos al lípido A, que va a estar acá. ¿Ven toda esta superficie verde? Es el lípido A, el cual va a ser una endotoxina. ¿Y por qué? Porque durante una infección bacteriana, si este lípido A
aunque esté en mínimas cantidades, ingresa al torrente sanguíneo, puede provocar o va a provocar fiebre y hasta un shock. Dicho shock va a denominarse shock gram negativo, ¿sí? O endotóxico. Luego tenemos al núcleo polisacárido, que no tiene mucha importancia en verdad, y el antígeno, que son estos pelitos que ven acá. Esta es la parte más externa, la más interna. Y dicho antígeno es aquel componente que va a variar siempre. Y esas variaciones se van a denominar serogrupos. Y los serogrupos son aquellos o aquellas bacterias que pertenecen a un mismo género o a una misma especie, pero van a tener un antígeno diferente. ¿Y qué es el antígeno? Les voy ayudando con Inmuno. Un antígeno es aquella sustancia que va a provocar una respuesta inmune. Los sistemas de secreción que habíamos visto acá, exacto, que son como jeringas. Quédense con esa palabra, jeringas. Son un conjunto de anillos que van a tener como fin segregar las toxinas bacterianas. Tenemos el sistema de secreción tipo 1, tipo 2, 3, 4 y 5. El más frecuente es el tipo 3 y hay una palabrita nueva que son los inyectosomas, los cuales son aquellos o aquellos sistemas de secreción que van a, que van a expulsar o segregar las toxinas bacterianas desde el citosol hasta la bacteria de manera directa. ¿Y cuáles serían? El tipo 4, el tipo 1, el tipo 3 y el tipo 2, pero de manera parcial. Ya hemos visto la diferencia entre las gram negativas y las gram positivas, sus componentes, la pared celular y su tinción. Pero ¿cómo se realiza esta? Así ayudándolos en el laboratorio. Primero se va a utilizar un colorante llamado cristal violeta o violeta cristalino, el cual va a fijarse gracias a un mordiente o lugol, el cual es el yodo. Si la bacteria es gram positiva, gracias a su gran capa gruesa de peptidoglucano, va a absorber y va a quedarse o va a adherirse con el colorante, es decir, el cristal violeta. Pero si son gram negativas, esa capa súper delgada de peptidoglucano no va a fijar casi nada de dicho colorante. Entonces, para eliminar el exceso, se va a utilizar alcohol o acetona, que no va a provocarles nada a las gram positivas, pero las gram negativas van a decolorarse, como ven en la imagen. Finalmente, para colorear o teñir a las gram negativas, utilizamos el colorante rojo safranina, que no va a hacerle nada a la gram positiva porque está adherida al colorante de cristal violeta y va a teñir a las gram negativas de un color rojizo. Acá a la izquierda vemos un cuadrito que compara los elementos que son comunes en ambas bacterias, los que las diferencian y los más frecuentes en ambas. Es para que lo lean más que nada. Y aquí es un cuadro resumen de los componentes de la pared celular, tanto de las gram positivas como las gram negativas. Acá ven al peptidoglucano, los ácidos teicoicos, lipoteicoicos serían estos, la pared la membrana celular, el espacio periplásmico, que es este, y listo. ¿Alguna duda? Consulta. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Se han dormido, chicos? Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la importancia de los lipopolisacáridos? Muy buena pregunta. A ver. Los lipopolisacáridos son importantes por este antígeno, porque aparte de activar la respuesta inmune, van a ser los responsables de generar serogrupos o variaciones de la bacteria. Es por eso que quizás esta sea resistente a algunos antibióticos, etc.
Y también es importante por la presencia del lípido A que en mínimas cantidades puede generarte hasta la muerte por el shock endotóxico o gram negativo. Esa es la principal, bueno, esa es la importancia del lipopolisacárido en sí. ¿Respondí tu duda? Gracias. De nada, Carita. Ya. Ahora veamos a la tinción de ácido alcohol resistente. A ver, chicos, como repaso, ¿cuál era el componente principal de su pared celular? El peptidoglucano. No, había un componente que lo diferenciaba de los demás, que solamente está acá. Lo dije en la clase pasada, creo. De los ácidos alcohol resistente, ojo. Ácido micólico. Exacto, exacto. Carito, ¿no? Ajá. Ya. Muy bien. Es el ácido micólico. Y está acá. Em, Dentro de de este grupo bacteriano van a estar los micoplasmas, ya saben, tuberculosis y lepra. Ah, mira, acá están. Los dos. También tenemos a Mycobacterium avium y nocardia. Pero estos son los dos principales. Su tinción será por Nielsen, que va a utilizar también un colorante, un fijador, un mordiente o lugol, un decolorante. Y finalmente el segundo colorante, que es azul de metileno, que va a diferenciar las ácido alcohol resistentes positivas y negativas. Es decir, si es o no es. Simple. Pasemos a la morfología. Ya sabemos esto, ¿no? Cocos, bacilos, espirales. Para modo de repaso, ¿qué son estos, chicos? Aquellos cocos que están en fila. Está acá, pero igual les pregunto. Estreptococos. Exacto, estreptococos. ¿Lucero? No, Carito. Me está rompiendo, carita. Cuidado, chicos. Y aquellos que están en racimo de uvas, en forma de racimo. Estafilococos. Exacto, Lucero. Ya. Sí, es Lucero. Ay, me quedé con la palabra. ¿Quién eres? Perdón. Lucero, ahora sí. Ay, Ciara, si te resulta más fácil cada que participemos, podemos decir después nuestros nombres. sí, eso les he dicho. Les he dicho al Ok. inicio. Ay, perdón. Bueno, respondan y luego dicen su nombre. Listo, ya. Otra vez les digo, pero bueno. Los bacilos se dividían, ¿sabían? En cocobacilos, estreptobacilos y bacilos en forma empanizada, que son palisades. O en forma de sándwich, como yo lo llamo. También tenemos a los espirilos, que son los vibrios en forma de bastón. A ver, ¿cuáles son espirilos y cuáles son espiroquetas? ¿Derecha, izquierda? No, espirilo En los izquierda. Ajá, y espiroquetas derecha. Ok. Sus nombres, chicas, acuérdense. Lucero y Ajá, y Carito. Carito. Ya, bien. Ok, muy bien, chicas. Recuerden que los espirilos van a ser menos largos y menos compactos. En cambio, las espiroquetas más largas y más compactas. Ahora, clasificación según el número y la disposición de los flagelos. Este es un término, bueno, son términos nuevos, así que atentos. Las bacterias pueden ser polares o perítlicas. Con polares me refiero a que los flagelos van a estar en uno de sus extremos o polos, en uno o ambos, ojo. Y perítlicas cuando aquellas bacterias van a tener flagelos en toda su superficie. Las bacterias polares que poseen un solo flagelo van a ser solamente monotricas, es decir, poseen un solo flagelo a la derecha o a la izquierda. Lofotricas y anfitricas serán cuando tienen varios flagelos. Lofo se refiere a varios flagelos en un solo lado, ya sea derecho o izquierdo, y anfitricos cuando poseen muchos flagelos en ambos polos o en ambos extremos. Y las perítlicas ya les mencioné antes, que son aquellas que poseen flagelos en toda la superficie. Pero una duda, Ciara, no sé, se me ocurrió por ahí. Como tú dijiste que
bueno, que los flagelos, la cápsula y el pili son variantes, es decir, pueden o no estar en la bacteria, ¿qué pasa si esta no posee flagelos? ¿Cómo se va a llamar? Esta bacteria se denominará atrica. Y para eso les tengo una mnemotecnia muy bonita. Hay un mono lobo en el anfiteatro perítrico. Mentalicemos el cuadro que les había mencionado hace una diapositiva que acá está. Separamos polares, peritricos, polares 1 o varios flagelos y nos acordamos del mono de monotrico, lobo de lofotrico, anfi de anfitrico y peritrico de peritrica. Este es un esquema que lo saqué de lectura que nos puede servir a lo largo del ciclo, más que nada a modo de resumen, ¿no? Cuáles son gram positivas, gram negativas, la diferencia, cuáles eran aeróbicas, anaeróbicas y algunos ejemplos. Esto tómenlo como un esquema resumen, que les puede servir más adelante o que les va a servir más adelante. Ya, ¿alguna duda hasta ahora? Porque ya vamos a pasar a la recta final, porque vamos a ver los conceptos importantes. Todo claro, todo Gucci. Se llamaba Tricas, ¿verdad? Sí, atricas. Ajá. Ok. Carito. Ya. Pasemos con algunos conceptos que pueden escuchar en las clases teóricas, seminarios, leer en algún artículo, o en el libro, en Murray, no sé. Y uno de estos son los sideróforos. ¿Y qué son? Son moléculas que van a captar o van a atrapar el hierro que va a estar en la parte extrabacteriana, o sea, fuera de la bacteria. Y es que fuera de esta lo van a encontrar como hierro férrico, es decir, +3. Y dichos sideróforos van a encargarse de convertirlo en hierro ferroso, es decir, +2, para que la bacteria pueda asimilarlo mejor. ¿Y el hierro para qué sirve? Para la síntesis de proteínas, de pirimidinas, aminoácidos, para bueno, participan en el ciclo de los ácidos carboxílicos y el hierro también participa ¿dónde? En la cadena transportadora de electrones, claro. ¿Recuerdan qué estructura eh, tenía como función la cadena transportadora de electrones en las bacterias? Acuérdense, imaginación. ¿A qué les... Mesosomas. Los mesos. Exacto. No, está bien, ambas participan. Muy bien, muy bien. Los mesosomas. Ya. Ahora pasemos a los plásmidos. ¿Recuerdan que era esto? Los elementos pequeños, generalmente circulares, bicatenarios. ¿Qué más? Que son dependientes del cromosoma único, circular y enrollado. Acá no está enrollado, pero es enrollado. Y iba a conferirle algo a la bacteria, algo súper importante, algo que las vuelve fuertes de alguna manera. ¿Recuerdan? De Bueno, la resistencia a antibióticos. exacto. Muy bien. Los plásmidos Pero una replican. pregunta. Ajá. Los plásmidos siempre van a tener un gen que... Un momento, perdón. No te preocupes. Si quieres puedes escribirlo. Ah, ya. Solamente quería preguntar si es que los plásmidos siempre van a tener un gen con resistencia a antibióticos o es solamente en ciertos casos. No, en ciertos casos, te das cuenta, acá hay una bacteria hija, pero no genera resistencia. Es como algunas sí van a presentar, o algunas bacterias sí van a generar resistencia, pero algunas no. Imagínate que todas estén generando resistencia cada rato, ya estaríamos muertos. O los antibióticos no servirían para nada. ¿Respondí a tu pregunta? Ok, sí. Ok, qué bueno. Hay una clasificación de los plásmidos, los cuales son los episomas, que son aquellos que van a integrarse al genoma del hospedero. Y esto lo vamos a ver en transferencia genética bacteriana, que es la próxima diapositiva, creo. Acá está.
Mecanismo de transferencia bacteriana. Son tres: transformación, transducción y conjugación. El primero se refiere a que la bacteria hospedadora o la bacteria donadora, sí, vamos a llamarle donadora a esta, donador, donador, y el otro va a ser el receptor. Receptor, ok. La donadora va a alisarse o va a destruirse y todo el genoma bacteriano que va a estar ahí en el ambiente va a ser captado por por la bacteria receptora y va a unirse con el cromosoma de este. ¿Saben qué es este fragmento rojito? Es la resistencia antibacteriana. Y es una manera, o sea, aparte de la reproducción eh, asexual que tiene la bacteria para heredar dicha resistencia, también puede traspasarla o pasarla a otra por medio de transformación, transducción y conjugación. La transducción se refiere a que el bacteriófago va a infectar a la bacteria y por error, al irse a otra, es decir, a la receptora, va a segregar el genoma de la bacteria donadora, donde ahí estaba la resistencia bacteriana y esta se va a unir em, al cromosoma bacteriano del receptor y cuando ésta se reproduzca de manera sexual va a heredarlo y heredarlo y heredarlo y así sucesivamente. Finalmente tenemos a la conjugación que recuerda las funciones del pili. Habían dos, ¿sí, no? Sí, habían dos funciones. Había una de adhesión y la otra era... La sexual. Exacto. Y este tiene... Acá está. Y este tiene un papel importante aquí. ¿Por qué? Porque a través de este pili sexual se va a intercambiar el genoma bacteriano de la célula donante a la célula receptora. Es como un puente. Finalmente, vamos a ver a los bacteriófagos o fagos, los cuales son virus que van a afectar, como dice acá, exclusivamente y solamente a las bacterias. ¿Y cómo las van a afectar? ¿Con qué genoma? Con ADN o ARN. Estos pueden generar una infección lítica, cuya infección será improductiva porque va a generar la lisis, como acá dice, la lisis de la célula, como de la célula hospedadora o el hospedero en general, porque va a replicarse tanto el genoma viral, o bueno, el bacteriófago dentro de la célula, que va a explotar o lisarse, en otras palabras. Luego tenemos al estado lisogénico, que genera una infección productiva porque no va a matar a la célula. Es decir, la replicación de dichos bacteriófagos se va a dar de manera controlada y es un poco más inteligente que la infección lítica. ¿Y por qué? Porque no va a generar ninguna sospecha por parte del sistema inmune. El sistema inmune pensará que no pasa nada malo, pero en verdad sí, porque el genoma del bacteriófago se está uniendo con el genoma de las células hospedera. Como les dije, es una clase corta y ya vamos a terminar. Ahorita vamos a ver el adelanto, es decir, qué vamos a ver luego de la clase de hongos y virus que será la próxima semana. ¿Cómo será? Vamos a ver 4 microorganismos por semana. Lo digo desde ahora para que vayan adelantando y vayan haciendo sus tablitas, dibujos, lo que quieran. Y estos 4 microorganismos van a variar, o van a cambiar desde el parcial, porque desde el parcial hasta el final vamos a ver desde 4, que eso es en una semana, desde 4 hasta 11 microorganismos por semana. Y más serán bacterias que otra cosa, divididas en bacterias que afectan el sistema nervioso, bacterias que afectan el sistema cutáneo y así. El sistema cutáneo, digo, el sistema gastrointestinal, etcétera. El sistema tegumentario, perdón. ¿Y qué vamos a explicar o qué vamos a ver en cada microorganismo? Sus generalidades, factores de virulencia, la vía y el mecanismo de transmisión, sintomatología, epidemiología, etcétera. Es que esta clase de introducción, bueno, la clase pasada de introducción
les va a servir como base para que puedan entender todo esto de manera más fácil y rápida. Habla, perdón, habrán 2 repasos que van a darse 2 semanas antes de sus exámenes, ya sea parcial o final, y, y 2 banqueos, claro, dados una semana antes de sus exámenes. Y terminamos, chicos. Si se dieron cuenta, es como un repaso de introducción, ha sido un poquito más corta que la primera clase. Y bueno, ¿tienen alguna pregunta, duda, queja, sugerencia? Voy a dejar de grabar.